Agradecer a los vecinos y copropietarios que están en este seminario virtual que hemos querido hacer y agradecer fundamentalmente a la Fundación Alerta Verde a través de Arnold y en este caso Erika, que nos van a orientar un poco sobre cómo podemos encarar esta gestión de nuestros residuos sólidos aquí en el condominio. Por favor, adelante, Arnold. Gracias, Gamal. Están viendo la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, a pedirle a Gamal que se contactó con nosotros, hemos preparado una pequeña presentación sobre la separación de residuos sólidos y el compostaje, en este caso urbano. Y antes de entrar al detalle de residuos sólidos, un poquito voy a hablarles de la Fundación Alerta Verde y la pequeña introducción. Erika nos va a compartir el material que tenemos sobre residuos sólidos. Yo voy a un poquito a hablar de compostaje y también lombricultura, porque es un método interesante, sobre todo en pequeños espacios, puede ser algo complementario al compostaje. Y después, un rato podemos quedarnos si habían preguntas, dudas a través de las presentaciones y podemos cerrar con el debate hablando un poquito sobre la situación en el condominio mismo, ¿no? Pues como Fundación Alerta Verde, tenemos como misión de despertar una conciencia en los alumnos, profesores y el público en general, mostrándoles cómo obtener una relación más armoniosa y respetuosa con el medio ambiente a nuestro alrededor. Y lo que queremos lograr con esto es mejorar la calidad de vida de las personas a través de nuestros proyectos y programas de educación ambiental, y siempre partimos de una actitud activa y responsable. Siempre nuestros trabajos tienen un componente práctico, tanto como la parte teórica, ¿no? Entonces, los objetivos específicos más están enfocados en lo que es el huerto. Hablamos siempre orgánico, no usamos nada de químicos. Y también el cuidado de nuestro medio ambiente. Capacitamos en temas del huerto urbano, el compostaje mismo, reciclaje y nutrición saludable. En el caso de las escuelas, incentivamos a los profesores y los padres de familia para que puedan acompañar a los alumnos, y más que todo el enfoque siempre es llegar a incentivar que instalen huertos familiares en casa. La foto que se ve abajo es un huerto pie cuadrado, es un pequeño huerto de 1,20 m por 1,20 m, y es el modelo de huerto que usamos de entrada con las familias. No, estamos en el 2006, hemos empezado como programa Huertos Educativos Cochabamba, todavía no existía la fundación. Hemos trabajado hasta el año 2012 como programa, apoyado por otras instituciones de Bolivia. En 2012 logramos de fundar nuestra propia Fundación Alerta Verde. En el otro marcado en rojo, el 2008, con amigos de mi universidad, creamos la Fundación NM Mundial. NM quiere decir Naturaleza, Medio Ambiente y Educación. Una fundación holandesa que en este momento son 4 o 5 personas que de forma voluntaria dedican un tiempito a la fundación y nos ayudan en la búsqueda de fondos para nuestros proyectos. Bueno, en el año 2006 hemos empezado con el primer proyecto de huertos escolares. Ya estamos en el 10º proyecto, hemos trabajado con más de 50 unidades educativas por todo Cochabamba, empezando más en la zona sur y de ahí incluso hemos llegado a Satiquipay e incluso hacia Sacaba. Con bastantes unidades educativas hemos trabajado, siempre con la modalidad de durante un año venir una vez a la semana y trabajar durante toda una mañana con 3 cursos, 80 minutos por curso. La mitad se va al huerto con uno de los ingenieros, como por ejemplo Erika es la encargada de parte de las escuelas, va al huerto a trabajar la práctica y la otra mitad se queda en el aula con otro ingeniero trabajando la parte teórica. Entonces así reforzamos teoría con práctica y trabajan ambos. Ese es el trabajo en las escuelas que hemos estado haciendo desde el año 2006, y desde el año 2008 hemos empezado en pequeña escala con huertos familiares, y desde el año 2010 ya realmente está incluido en nuestros proyectos y hemos llegado a hacer más de 400 de estos pequeños huertos que vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Los huertos pie cuadrado que son de 1,20 m por 1,20 m. Y también acompañado con todo este trabajo ya hemos empezado a hacer algunos talleres de horticultura urbana en huertos de nuestro mismo equipo de la fundación. Abajo se ve una foto de una feria educativa que es en la Ecoferia, la feria ecológica en Parque La Torre, que normalmente está todas las mañanas por la mañana.
En el medio hay una espiral de hierbas que instalamos en un taller. Es un grupo de agricultores urbanos de El Alto que vinieron a aprender de nosotros. Y la última foto es justo en uno de los proyectos de centros de acogida, donde el enfoque, aparte de la enseñanza, tal como en las escuelas, es un poquito más también la producción misma, ¿no? Para poder consumir en su propia cocina. Los chicos, alguna vez hemos hecho otra cosa como fritos o zumo de remolacha, pero más que todo la ensalada con sándwich, ¿no? ¿Cómo residuos sólidos y compostaje, cómo está trabajado dentro de nuestros proyectos? Lo trabajamos desde las escuelas en el tema de reciclaje, empezando por el cerco. El cerco del huerto escolar es responsabilidad plena de las escuelas. No dotamos materiales para que puedan cercar su huerto. Muchas escuelas por eso han buscado calaminas en desuso, incluso en algunos casos tenía malla olímpica en desuso, otros materiales, y con eso cercan sus huertos mayormente. Tenemos un concurso de regaderas donde los chicos hacen su propia regadera, y tenemos un trabajo en macetas donde hagan su maceta de botellas y bidones. En la maceta sembramos un almácigo de diferentes semillas, lo cuiden en casa, lo vuelven a traer a la escuela, y la idea es que de esa manera, de forma obligatoria, el trabajo del huerto llega a la casa, porque tienen que cuidar la maceta en casa. Porque lastimosamente hoy en día no podemos confiar que los hijos cuenten todo a sus papás, ¿no? A veces sus papás no saben ni lo que hacen en la escuela, pero con el trabajo de la maceta y la regadera ya de alguna manera llegamos a sus casas. Compostaje trabajamos también en las escuelas, más que todo con los residuos del huerto mismo, y los niños traen a sus casas. En algunas escuelas hemos tenido muy buen resultado porque los niños realmente han empezado a traer bastante. En otras escuelas es un poco más complicado la cosa. En las escuelas donde hemos tenido una buena respuesta, hemos empezado también lombricultura a pequeña escala, más que todo para que los chicos puedan ver los lombrices y cómo funciona. Siempre es algo divertido para los niños tener los animalitos ahí. Y el tema de residuos sólidos también lo trabajamos de forma teórica dentro de las unidades educativas. En el trabajo con las familias, el compostaje es un elemento imprescindible porque nosotros sentimos que para mantener fertilidad en huertos en el radio urbano, en realidad no se puede tener huertos sin tener la compostera. Si vives en la ciudad, no es fácil conseguir estiércol de animales. No estamos, lastimosamente, ya no estamos rodeados por ni algarrobos ni molles, donde tradicionalmente también se podía sacar buenos abonos para los huertos. Entonces, casi uno de los pocos fuentes de abono de la ciudad misma sería el material orgánico que botamos con la basura todos los días. Entonces, ahí es donde hemos decidido de ponerle como un elemento obligatorio dentro del programa. La gente que instala en su huerto deberían también instalar su compostera. Alguna vez nos va bien desde el inicio, alguna vez también nos cuesta jalar a las personas, y recién en el segundo convenio, trabajamos con convenios de medio año con las familias, alguna vez recién desde el segundo o tercer convenio ven la utilidad de la compostera, y en algunos casos no da porque las familias coman en una pensión o en otro lado y realmente no generan mucho, ¿no? Pero en una buena cantidad de las personas de alguna manera empiezan a agarrar el hilo, hacen composteras pequeñas, inturiles, como la foto del medio, que está en el techo de un edificio donde el señor tenía su huerto pie cuadrado. El huerto también está ahí en el techo y también tenía su compostera ahí arriba en el techo. Una anécdota interesante de la primera foto es que llevo un letrerito porque instalamos la compostera en el colegio y justo el fin de semana después les tocó limpieza general por parte de los padres de familia y botaron todo, incluyendo la compostera, viéndolo como basura. Es que es algo muy típico, ¿no? Que no valoran el material orgánico como un insumo y lo ven directamente como algo desordenado que hay que deshacerse. Entonces volvimos a armar y pusimos el letrero que no se podía tocar. La última foto a la derecha, las dos fotos juntos, forman un experimento que estamos haciendo desde hace un par de años que se llama Catered Compost, de catering, porque recojamos las cáscaras de un catering y de un restaurante. Estamos con Consuelo Montalvo Catering y con el restaurante Tunari en la Heroínas, frente al Elfe.
Ahí recogemos normalmente 2 veces a la semana, desde mediados de marzo lastimosamente ya no hemos podido recoger, pero recogemos 2 veces a la semana sus cáscaras y manejamos este compostera que está en mi huerto personal. El abono que sale de ahí después lo utilizamos dentro de nuestros proyectos. Son 6 componentes, como podemos ver, más o menos de 1,20 m por 1,20 m. Aquí vemos uno de 3. Y vamos llenando un componente durante un mes para que no sea mucho trabajo y hay que remover constantemente, ¿no? Llenamos un mes todo el material que nos llegue, tanto de los restaurantes como de los cafés. Recogemos borra de café, que también es un buen abono, lo mezclamos con las cáscaras. Y durante un mes vamos juntando en uno de estos componentes para después llevarlo al otro. Entonces al final teníamos ahí en los 6 cuadrados, teníamos abono de 6 diferentes meses y en los últimos meses ya un material ya listo para utilizar. Se puede cernir o se puede usar con materiales un poco más gruesos, devolviendo a los primeros composteros el material que realmente está muy grueso. Y en la foto que está al medio, en pequeño, hay un tambor de una lavadora que he habilitado para la lombricultura. Ahí está, ahí colocado lo que más le gusta a los lombrices, frutas que están en descomposición, algo de estiércol de caballo que alguna vez recogemos, y ahí estamos criando lombrices. De ahí más que todo es para poder llevar lombrices en pequeñas cantidades a las escuelas, y algunas hay familias que nos solicitan. Entonces, es muy breve, una pequeña introducción al trabajo de la fundación. Ahora pasamos a la presentación de Erika. Ella nos va a contar un poco más sobre qué son los residuos sólidos en general y más en específico los residuos de la ciudad, ¿no? Los domiciliarios. Erika, te escuchamos. La doctora Henry hizo un gran trabajo. Estoy contento con todo lo que ella hizo por nosotros. Ya tuvimos buena experiencia con ella en el pasado, así que lo que nos argumentó hoy será lo mejor para él. Me llevaré a casa. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Erika, trabajo en la Fundación Alerta Verde como técnico. Y lo que quiero es un poquito introducir sobre todo el manejo de residuos sólidos que producimos en la casa, pero para esto tenemos que también conocer antes qué es nuestro medio ambiente, ¿no? Ya lo hemos escuchado en muchos lugares, pero no está de más recordar que es todo lo que nos rodea, ¿no? Y nos influye en nuestra vida, es nuestro espacio físico y incluye a todos los seres vivos, pero también cosas inertes como el aire, el suelo y el agua, y también la relación que tenemos con ellos. A ver. Los humanos, nosotros compartimos nuestro espacio con demás seres y dependemos de ellos para satisfacer todas nuestras necesidades, desde el alimento, vestimenta, pero a través del tiempo y con el desarrollo de la tecnología ha cambiado bastante nuestra relación con el entorno natural, y lo que ha causado que lleguemos a alterar todo el ecosistema y todo lo que se manejaba como naturaleza, ¿no? Hemos alterado, y todo esto se ha dado gracias al desarrollo tecnológico. Nosotros mismos hemos ido creando. Entonces, ¿qué hemos causado? A través del tiempo, lo que hemos provocado es que contaminemos nuestro propio medio ambiente. Entonces, hemos introducido agentes que no son parte de la naturaleza, ¿no? Agentes químicos, físicos o biológicos, y en algunas ocasiones se han combinado estos agentes, lo que ha causado que exista gran contaminación en las aguas, en los suelos y en el mismo aire. Esta es una foto de Cochabamba, por ejemplo, donde se ve bastante contaminado el aire, y esta contaminación es nociva para el bienestar de la población y también para la vida vegetal y animal. Entonces, ¿qué causa la contaminación ambiental? Las principales causas son los desechos que producimos en nuestra casa, desechos industriales. Como se produce bastante alimento, se excede en la utilización de productos químicos o fertilizantes químicos, la tala, la quema,
la basura que no se maneja de buena forma, la gran cantidad de vehículos que desprenden gases tóxicos también, y que los desagües normalmente llegan a los ríos y a los mares, no se hace ningún tipo de tratamiento. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos actuar? Siempre se escucha la regla de las 3 R's, de las 5 R's, etcétera, pero lo más sencillo es esto, ¿no? Pensar en reducir la cantidad de productos que consumimos, tratar de reutilizar lo más posible, por ejemplo, las bolsitas de tela, cosas así, o la ropa, ¿no? Tratar de gastar y producir la menos cantidad de residuo posible, y mejor si se pudiera reciclar, ¿no? Darle más uso de lo que ya tiene. Entonces, ¿qué son los residuos? Hay diferentes clases de residuos, pero en general los residuos sólidos son los materiales que nosotros vamos a desechar, y como su nombre lo dice, son sólidos, no incluyen las aguas residuales, grasas, aceites o mantecas, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el ciclo de vida de los residuos sólidos? Nosotros generamos los residuos al consumir. Se almacenan, se recolectan y debería realizarse un tratamiento, y lo que no sirve, no se puede reciclar, recién entra a una disposición final. El problema en muchos países en Latinoamérica es que directamente pasamos de la recolección a la disposición final, saltándonos esa parte del tratamiento. Eso es lo que más contaminación está generando. Como cultura general, ¿no? ¿Qué tipos de residuos existen? Tenemos los residuos industriales, que también nosotros de cierta manera producimos. Cuando construimos nuestra casa, botamos escombros, restos de yesos, el asbesto, son residuos bastante peligrosos y que pueden ser también dañinos para la salud. Por ejemplo, el asbesto es cancerígeno, ¿no? Entonces, pero es un tipo de residuo industrial que a veces también lo producimos en los hogares. Los equipos médicos y de laboratorio son restos que deberían ser tratados con mucho cuidado, ¿no? Jeringas, restos de sueros, y ahora nosotros también estamos produciendo estos residuos con los barbijos, los guantes, que deberían tener un tipo de tratamiento especial, pero no se está realizando, ¿no? Los residuos agrarios, sobre todo, vienen de la agricultura, todo lo que se utiliza en químicos, fertilizantes, etcétera, y residuos radioactivos, que incluyen también baterías, pilas o los aparatos electrónicos componentes que emiten radioactividad y pueden causar enfermedades. Sobre todo vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos, los que producimos en nuestra casa, que van desde la materia orgánica, papel, cartón, plásticos, vidrios, metales, y aquí he incluido otros, las pilas y los aparatos electrónicos. ¿Por qué es importante realizar un tratamiento de nuestros residuos sólidos urbanos? Es la mayor cantidad de residuos que se produce a nivel de población. Lo que deberíamos hacer es recogerlos selectivamente, o sea, seleccionar qué es lo que se está produciendo para poderle dar un nuevo uso. Realizar un recojo general, las plantas de selección es donde van a escoger qué material sirve para reciclar, qué material sirve para hacer otra cosa. Tratar de recuperar materiales y también realizar el compostaje. Entonces, ¿cómo deberíamos separar los residuos sólidos? Esto varía un poco de país a país. En Cochabamba se manejan 4 colores y 4 categorías para la separación de los residuos sólidos. Lo que se puede reciclar, lo que es biodegradable, o sea, que se descompone, se puede descomponer, lo que realmente es basura y se debería enterrar, y los residuos que son peligrosos, que deberían tener un tratamiento especial. ¿Cuáles son los residuos reciclables? Entre los residuos reciclables están las latas, todo lo que es aluminio, plástico, papel, que debería ir a un contenedor blanco. Hace un tiempo han instalado en plazas, en parques, contenedores pequeños, donde las personas deberíamos poder depositar de manera separada la basura. No se ha cumplido ni se está cumpliendo hasta ahora, pero es la forma en la que deberíamos utilizar el contenedor blanco para depositar todo lo que son los residuos reciclables. Se les puede dar otro uso. Entonces, ¿qué es el reciclado? El reciclado es utilizar esos productos que ya supuestamente no sirven, pero darles un tratamiento o utilizarlos como materia prima para elaborar nuevos productos.
Por ejemplo, el papel y el cartón que ya son viejos se puede utilizar para sacar cartones reciclados, nuevamente volver a escribir o volver a imprimir. El vidrio también se pueden realizar nuevos envases, con vidrio, incluso vidrios rotos. Los metales también nos ayudan a producir nuevos envases. Y el plástico, bueno, tiene diversos usos, ¿no? Desde hacer tubos, cañerías. Entonces hay bastante material que generamos en los hogares que puede servir para reciclar, para darle un nuevo uso. Entonces, ¿qué hacemos cuando reciclamos? Reducimos todo este volumen de material que estamos produciendo, ayudamos a preservar recursos naturales, porque o sea, todos sabemos que con papel y cartón se hace a través de los árboles, ¿no? Se utilizan bastantes árboles, entonces ayudamos a reducir la tala de árboles, etcétera, ¿no? Y también ahora podemos ayudar a la economía, mucho de este material que hay personas que venden y viven de eso, entonces es importante realizar el reciclado. Los residuos sólidos urbanos, los residuos biodegradables, como su nombre dice, vienen de la vida, ¿no? Biodegradables se pueden descomponer. Hay microorganismos en la naturaleza que nos ayudan a descomponer estos residuos y pueden convertirlo en abono. Y son la mayor cantidad que generamos nosotros en nuestros hogares. En esta cuarentena, por ejemplo, en mi casa hemos hecho la separación de basura y realmente sacábamos 2 bolsas de cáscaras y residuos orgánicos y una bolsa de lo que era realmente basura. Entonces, es bastante lo que se genera en los hogares en cuanto a residuos biodegradables que pueden servir para producir abonos. Lo que realmente es basura, esto es lo que se debería, como hacen, ¿no? Ahora en Caracara, enterrar, ya no tiene ningún tipo de uso. Todo lo que es tecnopor, pañales sucios, los desechos en los baños, etc. Entonces sí, debería ir a un contenedor negro con un tratamiento especial y debería ser desechado. Los residuos peligrosos es algo especial. Lastimosamente en Bolivia, para tratar pilas, baterías, no tenemos ninguna planta que anule los metales peligrosos que tienen estos elementos. Por ejemplo, las pilas están cargadas de mercurio, el mercurio es cancerígeno. Si una sola pila se derrama o se abre o se rompe, sale el mercurio en forma de gas y puede contaminar hasta 2 kilómetros de diámetro a la redonda. Entonces son residuos bastante peligrosos. Las baterías ahora tienen bastante litio. El litio también es otro material tóxico. Entonces estos residuos deberían ir a algún lugar donde se pueda hacer un tratamiento para anular la radiactividad de estos activos, ¿no? Del mercurio y del litio, pero en Bolivia no tenemos. Entonces lo único que hacemos es, y en varias instituciones han debido ver, ponerlo en contenedores y tratar de almacenar y guardarlos para después llevar a una planta que se encargue de eso. Entonces es muy peligroso con las pilas tener bastante cuidado porque tienen esos químicos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hagamos una separación de nuestros residuos? Para proteger nuestro planeta, evitar la destrucción, evitar enfermedades y también ahora nos apoya a mejorar la economía. Entonces, ¿por qué evitar enfermedades? Un mal manejo de residuos nos puede traer diferentes problemas en los hogares. Aquí en este cuadro vemos algunos vectores que vienen cuando no hacemos un buen tratamiento de los residuos y pueden causarnos bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, las moscas pueden incluso contagiarnos cólera, fiebres tifoideas, infecciones, diarreas, y estas aparecen en la basura cuando está amontonada, cuando está muy sucia. Las cucarachas incluso pueden contagiar lepra, ¿no? Diarreas, problemas del estómago, etc. Los mosquitos, malaria, fiebre, etc. Y bueno, las ratas ya sabemos, ¿no? Y ahora está de nuevo apareciendo esto de la peste bubónica, entonces hay que tener bastante cuidado con el manejo de nuestros residuos, tratar de evitar que sean hospederos para estos vectores. Entonces también es importante separar los residuos porque estos no se degradan fácil. La naturaleza no los puede eliminar de una manera rápida ni sencilla. Entonces hay los desechos orgánicos, todo lo que es biodegradable, entre 3 a 4 semanas hasta 2 meses podrían se reabsorben, se desintegran, etc.
pero materiales como las bolsas de plástico, 150 años tardan en degradarse. Otros como el vidrio, 4000 años. El tecnopor, lo que es el plastoformo, nunca. Entonces se rompe en pedazos pequeños, pero todo el tiempo está en el ambiente, ¿no? Entonces hay que tener bastante consideración de que tardan demasiado tiempo estos residuos en degradarse. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Realizar una gestión de residuos sólidos, ¿no? Tratar de manejar uno mismo, un individuo podría tomar la decisión de manejar en su casa, y mejor si trabajamos en grupo y grupos de personas se organizan y realizan un buen manejo de sus residuos sólidos. Entonces, si hablamos de un grupo de personas, lo recomendable es realizar un comité de gestión de residuos, elaborar un diagnóstico, ¿no? De cuánto se está generando, qué es lo que más se está generando, etc. Alguien que coordine y supervise estas acciones y promover análisis estratégicas. Ahora tenemos varias empresas en Cochabamba que se dedican a la recolección de residuos separados y les dan una nueva utilidad, ¿no? Los reciclan. Tratar de minimizar qué es lo que estamos consumiendo y practicar la regla de las 3 R's. Y en lo más posible aprovechar todo el residuo que se genera en los hogares. Entonces, ¿a qué nos referimos con minimizar los residuos? Pues muchas veces compramos mucho producto que tiene empaque, envoltura, bolsita, etcétera, teniendo alimentos que son naturales. Entonces, ¿no? Podemos tratar de cambiar a comer cosas más saludables y dejar de comprar tanto enlatado, tanto envasado para minimizar la cantidad de residuos. Realizar la regla de las 3 R's, reducir, ¿no? Disminuir la producción de estos residuos, tratar de reciclar lo que más se puede para que sean materia prima y se utilicen en otras cosas, o volver a emplear un producto, ¿no? Las bolsas, ropas, etc. Entonces, recolectar de forma selectiva, tratar de realizar esa separación, como les decía, el basurero blanco para lo que es reciclado, basurero verde biodegradable, basurero negro para lo que es basura y basurero café para todo lo que es peligroso, ¿no? Realizar esta forma de recolección selectiva. Aprovechar estos residuos porque ahora tienen un valor en el mercado. Como yo trabajo en escuelas, ha habido algunas instituciones que han hecho concursos de reciclado, entonces en las escuelas juntaban las bolsitas de desayuno escolar o juntaban botellas PET y lo cambiaban a cambio de dinero, algún premio que les daba la empresa, algo para el colegio o una fiesta para la promoción, etc. Entonces han visto que sí se puede también generar recursos a través de los residuos que se generan en el hogar o en las escuelas. Entonces es importante educarnos, desarrollar conciencia y buscar la forma de realizar un mejor manejo de lo que nosotros generamos, adoptar nuestros hábitos de consumo responsables y tratar de manejar adecuadamente todo lo que estamos produciendo y aprovechar lo que es la materia orgánica, ¿no? Porque es, como les decía, lo que más generamos en nuestros hogares. Entonces, bueno, de manera cortita yo quería un poquito lo que ya todos sabemos, ¿no? Lo que generamos en nuestros hogares y también de qué manera se puede realizar un mejor manejo, ¿no? Es sobre todo cuestión de conciencia y de hábitos, ¿no? Para poder realizar un buen manejo de los residuos sólidos. Ahora Noel va a continuar con lo que es la parte del compostaje. Entonces, le voy a ceder la palabra a Arno. Gracias, Erika, por el resumen de manejo de los residuos. Voy a volver a mi presentación. Entonces, partimos del mismo, la misma presentación, el tema compostaje. Grande. Bueno, el compostaje es nada menos que la descomposición de la materia orgánica gracias a los microorganismos para obtener el abono que se llama compost. Lo bueno del compost es que mejora la estructura del suelo, ayuda a reducir la erosión porque mantiene bien la humedad en el suelo y no se lava tanto el suelo, que es muy abonado, absorbe el agua y son al final también nutrientes para las plantas. Cada vez los suelos alrededor de Cochabamba también están más pobres, ¿no? Porque en la agricultura tecnificada
no trabaja mucho en mantener la materia orgánica en el suelo, pero más trabajan en suministrar los nutrientes que necesita la planta, se cosecha la planta y el suelo quede pelado sin nada. Si trabajamos con compost, ahí están los microorganismos, está la vida en el suelo y eso es justamente lo que trabajamos desde nuestros proyectos, ¿no? Tener un suelo con vida, que intentamos, incluso puede usar el término de construir el suelo, estamos intentando mejorar el suelo con lo que es el compost. De ahí, como ya les decía, se mejoran las características del suelo, ya no se necesitan los fertilizantes químicos, pues ahora también en el dinero y también hasta ahora en agua, porque el abono, el compost mantiene más la humedad. En nuestras casas, más o menos la mitad, o muchas veces incluso más, la mitad de nuestros residuos son residuos orgánicos, se podría utilizar para hacer el compostaje. Así se puede también reducir mucho la cantidad de residuos sólidos que recogen, ¿no? Si hacemos compost en la casa, ya mucho menos recogen el carro basurero. Es fácil de hacer el compost, se puede partir incluso desde una llanta o desde algo pequeño, no necesita algo muy grande para hacer. Y un poquito más voy a entrar en el detalle cómo se composta. ¿Qué cosas podemos compostar para empezar? Más que todo son las ramas, los restos de poda, el deshiervo, todo lo que viene del huerto del jardín. También todo lo que viene de la cocina, los residuos vegetales. También se puede poner las bolsas de té o la borra del café, las pajas, incluso el papel y el cartón, mientras no tiene mucho tinte. Algunas tintes tienen metales pesados y de esa manera podríamos estar contaminando nuestro compost si ponemos papel con mucho tinte de colores. Y también hay esas revistas que tienen hojas muy brillosas, ¿no? Ese tampoco no es tan orgánico, entonces no sería muy aconsejable para la compostera. Pero papel periódico sin tinte de colores, el papel de la impresora, que solamente hemos usado para imprimir algo y no tiene muchos colores, también nos sirve para la compostera. Y obviamente los otros restos de los alimentos que consumimos. Lo que no se puede compostar, por lo general, son lo que está al otro lado, los restos de carne, el pescado, el vidrio, los heces de los animales, los alimentos cocidos, porque los microorganismos no lo pueden trabajar también, y obviamente cosas como plástico, vidrio y latas y cosas así, ¿no? Aunque he visto videos he visto un video en Australia incluso donde tenía una compostera que funcionaba tan bien que han logrado de absorber dentro de la compostera hasta un canguro. Entonces se puede compostar carne, pescado, pero para eso realmente tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, porque necesitas manejar la compostera de tal manera que realmente llegue a temperaturas muy elevadas donde se pueda hasta deshacerse de carnes, ¿no? Lo más fácil es evitar carnes, porque el problema con carne también es que puede atraer a las ratas, a los ratones, a los animales. Mientras si solamente manejamos cáscaras de fruta, verdura y restos de jardín, ya no hay mucho de interés de las ratas y los ratones. Para armar nuestra compostera necesitamos un lugar que tiene sombra, aunque necesitamos calor dentro de la compostera, pero más tarde voy a explicar cómo necesitamos ese calor. No es la calor del sol, es un calor que viene de adentro, porque el sol solamente ayudaría en secar el compost. Se puede hacerlo sobre el suelo, mejor si sobre el suelo, porque así los microorganismos del suelo también pueden estar entrando a la compostera. O también se puede hacer en un recipiente, como por ejemplo el turil, como también vimos en una de las primeras fotos, ese igual que lo hice encima del techo. Se puede hacer cajas de madera o cajas con alguna malla o algún material que uno tiene. En las familias muchas usan llantas viejas donde van juntando el material. Picar todo el material orgánico. Dice picar porque cuando lo reducimos su tamaño, los microorganismos tienen más lados para atacar a la cáscara. Si ese fuera una cáscara de plátano y lo tengo entero, solamente por la parte de afuera puede atacar los microorganismos a la cáscara de plátano. Si lo parto en pedazos pequeños, por todos los cortes también pueden estar atacando y consumiendo las cáscaras para volverlo a un par de cosas sobre este tema de
pero no voy a tardar. ¿Vas a comer algo? ¿No quieres? ¿Te acompaño? Disculpe, ¿puede apagar los micrófonos? Gracias. Seguimos con la presentación. Pensé que había una pregunta sobre el compostaje. Al final vamos a hacer las preguntas. Como Kamal escribió en el chat, si tiene preguntas ya pueden estar anotando para que después podamos ir repasando las preguntas. En la imagen se ve una compostera armada sobre el suelo. Empezamos con ramas picadas, que es un material seco un poco más grueso, con la idea que oxígeno puede entrar desde abajo. Lo que necesita la compostera es oxígeno para trabajar, porque los microorganismos que hacen el trabajo necesitan respirar, entonces necesitan aire. Entonces, si está con material un poquito más grueso por abajo, entra el aire por abajo. Incluso en el caso, por ejemplo, de la compostera de Tiquipaya, la compostera municipal, ellos tienen un sistema de tubería bajo su compostera y meten el aire de forma forzosa con una máquina. Un sopladora lo mete el aire y ahí lo hace el trabajo más rápido porque constantemente logran oxigenar su compostera sin tener la necesidad de volcarlo para meter el aire, porque esa es la otra opción. Se ponen las ramas abajo para que el aire entre desde abajo y se va armando la compostera y con el tiempo hay que revolcarlo para que nuevamente entre el aire. Por eso son las ramas abajo. De ahí viene un material seco, puede ser pasto seco, hojas secas, cáscaras secas, cartón o papel desmonizado. Ahí arriba ponemos una primera capa de materia verde picada y colocamos el estiércol. Puede ser estiércol, también puede ser compost vieja, o al final puede ser una tierra un poco negra del jardín, donde vemos que las hojas de los árboles están así desapareciendo dentro de la tierra porque se están consumiendo, por el hecho que ahí están los microorganismos. En colocar el estiércol aceleramos el compostaje porque estamos metiendo los microorganismos que nos van a hacer el trabajo. Y de ahí, como pueden ver en el dibujo, repetimos el mismo ritmo. En este caso hay un bolillo o posta al medio con la idea de, después de haberlo armado todo en uno, se retira el poste y por ahí también puede oxigenar una parte de la compostera. Como indiqué también en escrito, dice plástico negro. La razón que colocamos el plástico negro es que en Cochabamba el aire está muy seco la mayor parte del año, entonces queremos evitar que se seque demasiado rápido porque se necesita una buena humedad para que se pueda descomponer. Tapado con el plástico, puede ser que empiece a transpirar el compostera, pero otra vez condensa el agua y se vuelve a entrar a la compostera y se mantiene mejor la humedad. Aquí está en corto. A lo mejor sabe de memoria. Aquí podemos ver en fotos también el armado de la compostera. Va por capa seca, primero material seco, material verde, y de ahí arriba está el acelerador, en este caso creo que es abono del cuy, que es muy rico en nitrógeno y muy rico en microorganismos. Lo regamos para tener una buena humedad. Si colocamos mucha cáscara con bastante agua, como de plátano, de piña, cosas que tiene el papaya, que tiene bastante agua, ya no se necesita humedecer mucho. Pero si hay material que está un poco más seco, vale la pena también colocar algo de agua. Ahí está el termómetro en la siguiente foto, porque tiene que empezar a elevar la temperatura con el tiempo. Dentro de unos días ya puede llegar hasta 60-70 grados Celsius dentro de la compostera si está bien armado. Y como indica la última foto antes del plástico, terminamos siempre con una capa seca para evitar que viene mucha mosca. Si dejamos la fruta, la cáscara de fruta recién pelada arriba, ya nos va a traer mosca de la fruta y vamos a tener bastante mosca alrededor de la compostera. Si terminamos siempre con material seco, no hay nada que puede ser más interesante que su alrededor, porque son simplemente lo seco. El plástico colocamos para mantener la humedad, como ya les decía. Y una prueba muy sencilla para saber si el compost está listo es sacar un manojo de compost. Por empezar, tiene que tener un poco de olor a un bosque después de una lluvia, el suelo del bosque. Ese olor tiene que tener el compost. Pero si dudamos, sacamos un manojo de compost y lo amarramos en una bolsa de plástico y le cerramos bien y lo dejamos 24 horas.
Si después lo abrimos y huele a podrido, quiere decir que todavía estaba en proceso y los microorganismos han seguido trabajando, pero dentro de la bolsa les ha empezado a faltar oxígeno y se ha empezado a morir, podrir y oler mal. Si no tiene un olor que es malo, quiere decir que el compost estaba listo, que ya no estaba activo y se puede utilizar en el huerto, en el jardín. Como ya un poco ya en la charla ya hemos pasado los 3 temas más importantes de la compostera, la temperatura, ideales de 35 a 65, es trabajo de los microorganismos que causan este calor. La humedad tiene que ser no muy húmeda ni muy seco, más o menos como una esponja exprimido. Cuando exprimes una esponja, ya no gotea, pero sientes que todavía tiene humedad. Esta humedad es buena para la compostera. Los microorganismos, los bichos que consumen todo y lo vuelven abono, necesitan bastante oxígeno. Por eso se toma en cuenta el material grueso abajo, el poste, si hacemos una compostera grande de una, y si hacemos por capas pequeñas, lo que es más probable en el caso de domicilio, donde todo el tiempo estamos metiendo material nuevo, hay necesidad de vez en cuando darle una vuelta y mezclarlo. Ese también automáticamente implica que en muchos casos tenemos varias composteras, porque si vas mezclando cada vez nunca vas a tener un abono listo. Entonces mínimamente puedes manejar 2, dando la vuelta hasta tener una buena cantidad y después empezar una compostera nueva, dando la vuelta a ambos. Así uno termina de producir el abono y el otro ya se va armando para luego reemplazar el que vamos a cosechar para usar en nuestro huerto, en nuestro jardín. Como ya les decía, es siempre bueno tener una capa de material seco arriba para evitar que es muy atrayente para las moscas. Vamos humedeciendo dependiendo qué material estamos poniendo. Para que sea más rápido el proceso de descomposición se puede poner un compost ya realizado, algo de estiércol de algún animal herbívoro o en último caso algo de tierra, preferentemente una tierra negra que tiene bastante material orgánico. Si por algún motivo la compostera sube mucho de temperatura, vale la pena volverlo directamente porque los microorganismos tienen la tendencia de trabajar tan fuerte que después se mueren todos por haber generado tanta calor. Una manera muy fácil de revisar la temperatura dentro de la pila es meter un fierro adentro de un solo movimiento, no moviendo, pero de uno solo para que quede bien apreto y lo dejas unos 15 minutos, lo sacas y agarras directamente el fierro antes que se enfríe y ahí sientes la calor que tenía la compostera por dentro. Si tenemos material más grueso, vale la pena triturarlo para acelerar el problema de compostaje. Y cuando lo vamos removiendo, siempre es bueno revisar si está muy húmedo. Si está muy húmedo, hay que aumentar más material seco. Si está muy seco, podemos humedecerlo un poco en el momento de removerlo. Voy a tocar algunos temas de problemas y las soluciones a los problemas, porque ese siempre nos pasa también con las familias. Algunos no quieren tener una compostera porque directamente piensan que les va a traer todos los vectores que Erika estaba hablando en su presentación. Mayormente viene mosca cuando hay cáscara de fruta expuesto o cuando hay mucha humedad, porque cuando hay mucha humedad casi siempre quiere decir que hay poco oxígeno. Y si falta oxígeno, en vez de descomponerse, empieza a pudrirse. Y putrefacción es otro proceso que el descomponerse, ¿no? La putrefacción siempre lleva consigo un olor fétido, feo, que se está mal logrando la cosa. Entonces, si hay malos olores, vienen las moscas, mayormente es porque hay mucha humedad, hay que ponerle material seco para que absorba el material, la humedad, y hay que revivar la compostera con una removida para que de nuevo entre oxígeno. Incluso podríamos incorporar algo de estiércol para meter nuevamente microorganismos. Y lo mismo es por el tema de putrefacción, que también proviene muchas veces de un exceso de humedad, muchos desechos de la cocina y sobre todo el material verde que también tiene mucha humedad. Por ejemplo, si pensamos en nuestro botadero de cara a cara, hay un problema que lo llaman la serpiente negra. Es justamente todo el agua que sale del material de la cocina, sobre todo. Y este material que sale, esa agua que sale, pase después dentro del botadero, pasa por una lata de pintura, pañales sucias, pasa por otro material químico y así llega a ser
un agua muy contaminada que nos trae muchos problemas. Incluso yo me acuerdo que antes, cuando no tenía el espacio para hacer el huerto, cuando sacamos la basura dentro de la casa a la calle, teníamos que fijarnos bien si teníamos que llevar el tacho más o podíamos llevar solo la bolsa, porque muchas veces empezaba a chorrear agua en un par de días dentro de la casa. En el momento que hemos empezado a separar lo orgánico de los otros materiales, ya no hay ese problema. No hay el problema de olor en mi basurero porque no hay agua. No chorrea agua cuando levanto la bolsa para llevarlo al carro basurero. Entonces, también, de alguna manera, mucho más cómodo para uno cuando ya se vaya acostumbrando a no mezclar todas las basuras. Cuando está muy frío la compostera, también puede ser porque le ha faltado oxígeno y los microorganismos han dejado de trabajar. Por eso ha bajado la temperatura. Puede ser también que hay mucha humedad, porque donde hay agua no puede haber oxígeno, o más bien está muy seco y no hay la humedad requerida para que los microorganismos trabajen. Entonces, en este caso, hay que remover, hay que ver qué falta o qué hay en exceso y poner el otro material, y si se puede, agregar algo de compost o estiércol o tierra para reactivar la compostera. El uso del compost se puede usar en cualquier tipo de planta sin ningún riesgo si el compost está listo. Por eso podemos hacer la prueba de bolsa que ya hablamos. Lo bueno es que nos va mejorando la estructura del suelo, capta mejor el agua y lo mantiene mejor ahí. Entonces usamos menos agua para el riego en nuestro huerto si el huerto tiene bastante compost. También ahorramos en la recogida de basuras porque disminuimos casi a la mitad o menos nuestra basura en casa y evitamos mucha contaminación. Por ejemplo, la contaminación de esta serpiente negra y también en la quema de basura con agua, con material con mucha agua, igual no vale la pena, ¿no? También es muy contaminado. Pasamos rápido a lo que son los lombrices y ahí cerramos nuestra parte de la presentación. La lombricultura es la formación de humus de lombriz, el abono a través de los lombrices, con una lombriz especial que mayormente se usa, la lombriz que se llama la roja californiana, que vemos en la foto arriba, que es un lombriz que no vive en la tierra, pero vive dentro de materia orgánica. Come bastante rápida lo que es todo material orgánico, incluso hasta papel le gusta consumir. Pero no comen carne ni grasas. Cítricos y cebolla tampoco no se puede consumir en cantidades muy grandes. No consumen panes, comidas cocidas, pastas y obviamente ningún material inorgánico. La gran ventaja en comparación de la lombriz del suelo es que vive en pura materia orgánica, consume bastante, se reproduce rápido y puede hacerse rápido, puede producir el abono. El sistema de fotos que vemos aquí es una pequeña lombricultor que manejo aquí en mi oficina, lo tengo. Yo lo coloco de mi hierba mate que consumo. Cuando tomo café pongo la borra de café y pongo plátano porque sé que el plátano es un abono muy bueno, muy rico en potasio. Entonces potencio mi humus de lombriz con la cáscara de plátano. La caja de abajo es un balde entero que puede recoger el lixiviado, que es el agua que sale del tachito de los lombrices. Es el material orgánico que se va descomponiendo, va liberando su agua y va a chorrear hasta abajo. Después viene una primera caja con bastantes hoyos, como puedes ver en la foto de abajo, para que el exceso de agua puede chorrear hasta abajo y no nos deje muy empapado con agua, porque si está empapado con agua vamos a tener putrefacción, va a pudrirse, los lombrices van a morir incluso y va a oler bastante fuerte y bastante feo. Entonces, si nos aseguramos que el agua puede escurrir hacia abajo y tenemos el cuidado de no poner material muy, muy húmedo, podemos ir armando nuestro lombricultor con las cáscaras de frutas, con la borra de café, con el té, con la hierba mate, hasta si uno piche, hasta la coca la podemos meter para los lombrices, no hay ningún problema. Y los lombrices van consumiendo todo eso. Si se humedece mucho, empieza a pudrirse y van a querer escapar, no van a querer estar ahí. Y ahí nos damos cuenta que los lombrices no están cómodos. A mí me pasó que mi lombricultor estaba muy húmedo. Y yo pensaba, bueno, le voy a poner un poco de papel desmenuzado, algo de paja, creo que incluso lo puse, con la idea que absorbe la humedad y además es también un alimento para los lombrices, no hay ningún problema. Lo que no tomé en cuenta es que en colocar este material seco
estaba armando una compostera muy poderosa. Por los mismos lombrices había harto microorganismo ya, y puse el material seco con el material verde que ya estaba medio con bastante agua. Entonces empezó a calentar fuertemente y al día siguiente encontré una bola de lombrices en el piso. Por la misma calor han querido escapar y han preferido estar fuera del balde que dentro de ese calor que al final es malo. Entonces hay que tener un poco de cuidado, no estar armando una compostera adentro, porque si va a calentar, los lombrices van a querer escapar. Ahí vamos llenando poco a poco el balde, y cuando está lleno, colocamos otro balde más con huecos grandes y ponemos más material. Los lombrices de ahí van a llenar, van a ir al otro balde, porque van a seguir hacia arriba, van a seguir en la comida, y nos van a dejar en el primer balde con el humus de lombriz ya casi listo, y los lombrices con el tiempo van a subir al segundo balde, y de ahí van procesando esto, y abajo ya se van saliendo los lombrices, hasta llegar al punto donde podemos cosechar nuestro humus de lombriz. ¿Cómo lo cosechamos? Yo siempre lo que hago, como no manejo en grandes cantidades, lo pongo en un bañador, y lo llevo al sol. Los lombrices no les gusta la luz, entonces van abajo. Y con la mano desde arriba voy recogiendo el abono y las lombrices van entrando hasta que abajo termino con una bola de lombrices, y esta bola de lombrices lo devuelvo a la caja que se ha quedado con alimento para los lombrices. En caso de tener un lombricultor muy grande con mucho material, lo que hacen también es dejar de dar comida por unas 2 semanas, una semana, 2 semanas, y después colocar comida en un solo lado. Ahí van atrayendo todos los lombrices y se van dejando al otro lado donde no hay comida, y ahí puedes cosechar también el humus. Es imposible no sacar solo abono y salvar todos los lombrices. Es por eso que también seguramente algunos les han visto que cuando compran una plantita de un vivero, encuentran estos lombrices pequeños, súper rojizos y pequeños, que son justamente estas lombrices californianas. También se puede abonar directamente al suelo. Es mejor que el compost incluso, porque es directamente accesible para la planta el abono, mientras el compost tiene que todavía pasar un proceso en el suelo para que la planta lo pueda absorber. Y también lo podemos poner en una media nylon y como un té de sopar, disolverlo en agua. Y ahí podemos regar directamente los alimentos con el agua como un fertirriego, como lo llaman, un riego con fertilizante. Hasta aquí la presentación del compostaje y de la lombricultura. Ya termina nuestra presentación y estamos abiertos a las preguntas y las dudas. El doctor Paul ve una solución.